Volvemos a estar aquí en los estudios de Telediario Federal con Pablo Callejón. Pablo, bueno, un poquito más claro el tema de los ramales, los troncales del sistema de colectivo. Qué difícil. Yo creo que es difícil porque lo que cambia es todo el servicio, ¿no? Sí, un cambio muy grande. Claro, entonces en cada barrio tenés que memorizarte qué colectivo tomar, hasta dónde te lleva, cómo haces el transbordo. Sí. Me parece que en los primeros 3 o 4 días, cuando ya lo hiciste una vez... Sí, ya te acostumbras al menos a tu rutina. Claro, sería como la experiencia que vivimos, por ejemplo, los que vinimos a estudiar desde afuera. Bueno, claro. Tenías que aprender qué colectivo tomar a determinado lugar y demás. Me parece que el gran desafío incluye estos dos aspectos. Primero, que efectivamente no tengas que caminar más de 5 cuadras para llegar. Y que sea un sistema de transporte óptimo. Que sea óptimo y que no tengas que esperar mucho tiempo. Me parece que lo que se va a medir, porque esta cuestión de las letras, en algún momento nos vamos a acomodar. Pero sí, claro, la cuestión de costumbre. Exactamente, la cuestión es que tengamos finalmente un mejor servicio. Bueno, ese es el gran desafío y ahí es donde tendremos que ver la evaluación que hacen los usuarios, los pasajeros, todos los días, ¿no? El tema del transporte público, Pablo, es todo, obviamente, una cuestión de planificación que se tiene que realizar por los crecimientos de los ejidos urbanos de cada una de las ciudades, cómo ha crecido. En este tema, en el replanteo del transporte público, también está Hapkin, el intendente de Rosario, ¿no? También, porque evidentemente las ciudades van cambiando, la utilización del transporte público va cambiando, las urgencias van cambiando y hay que ir adaptándose, ¿no? Por ahí uno es muy reticente a aquellos cambios, pero bueno, esperemos que sean para bien. Bueno, claro, a ver, por ejemplo, el uso de la app. En Córdoba capital había también al comienzo resistencia. Sí, claro. Bueno, pero ¿cómo va a ser? Y hoy todo el mundo está con la app. Con la aplicación. ¿No? Porque te dice cuándo va a venir el colectivo, cuánto falta para que llegue, quién es el colectivero, cómo vos podés ahí marcar a dónde tenés que llegar al próximo destino. El tema de los transbordos es un desafío, ¿no? Porque eso sí implica un aprendizaje y una medida de tiempo que hace la persona individualmente. Sí, ¿no? A ver cuánto tardo para llegar a tal punto. Claro, si yo tengo que llegar de tal lugar a tal lugar, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Pero es evidente que el sistema de transporte... hay que modificarlo, hay que ir evolucionándolo también, o acomodándolo a las necesidades de cada una de las ciudades. Claro, y no va a ser el mismo que teníamos hace 10 años atrás. El tema es cómo hacerlo eficiente, porque tiene un alto costo económico y social. Sí. Social porque tiene que ver con la disposición vehicular y de tránsito de todas las ciudades, ¿no? Y económico porque ahí están los subsidios del Estado, los aportes que hace la gente todos los días, por lo cual hay que garantizar que eso sea eficiente, ¿no? Sí, claro. Es clave que eso ocurra, ¿no? Se tiene que brindar un servicio eficiente. Vamos a hablar de combustibles, Pablo. Sí, vamos a cambiar el orden porque ayer finalmente se concretó la reunión entre Sergio Massa y las empresas petroleras. En realidad son cuatro que manejan el 95% de la venta de combustibles en la Argentina. Se acordó... Y la de bandera la que más porcentaje tiene. Efectivamente. Se acordó cuál será el tope, pero con exigencia de las petroleras que las vamos a delimitar en este detalle. Nada es gratuito, ¿no? Cuando uno dice, che, hubo un acuerdo con petroleras, alimenticias, con lo que usted le quiera poner, nada es gratuito para el Estado. Pero bueno, de todas maneras, si es eficiente... No, sí, claro. Ahí empezamos porque la otra es, bueno, el Estado decide y punto. Sí, pero después tenés que controlar y sancionar. Sí, porque después esa decisión no se puede llevar a cabo y quedás peor. Claro, lo que también hay que medir es la eficacia, el costo-beneficio y la eficacia, ¿no? Pero vamos a ver en detalle qué es lo que se acordó ayer. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el acuerdo con las petroleras para que los combustibles participen del programa Precios Justos. Habrá aumentos mensuales de hasta el 4% hasta marzo del año que viene, con lo que esperan recorrer un sendero de tranquilidad, dijo Massa. Sí. Vamos a tener, a ver, este sendero de tranquilidad que dice Massa, yo no estoy tan tranquilo, a ver, decime vos. Pero aumenta un 4% en diciembre, un 4% en enero, un 4% en febrero y casi un 4% en marzo. Es un aumentito. No es que tampoco... Porque además el 4 de enero sobre el 4 de diciembre, el 4 de febrero sobre el 4 de enero... O sea, ¿tenés un 16%? No, es bastante más. Porque vos tenés un 16% si fuese números únicos en diciembre, enero y febrero. Sumás el 4 de marzo. Pero cuando te aumenta el 4% en enero, te aumenta sobre un 4% que ya aumentó en diciembre. Entonces es un porcentaje siempre mayor. El de febrero siempre es mayor. Esto inevitablemente va a impactar, ¿no?, en el bolsillo de la gente.
Es un acuerdo que además, dice Massa, garantiza el acceso de divisas para las empresas, sobre todo para el abastecimiento de lubricantes. ¿Qué dijeron las empresas? Está bien, congelamos acá, pero vos garantizame los dólares para traer lubricante. Mirá que yo necesito lubricantes, les dijeron. Efectivamente. También se prevé una reducción temporal de impuestos. El Estado no va a cobrarle el impuesto que generaba ese aumento mensual. El acuerdo fue con las 4 empresas que concentran el 95% de las ventas de combustible en el mercado. ¿Y qué incidencia va a tener la inflación mensual? Del 0,2%. Esto es lo que dice el gobierno. El aumento pautado es menor al promedio que venía subiendo el combustible en el año, que es del 6,5% mensual. En lo que va del año, el precio que más aumentó por encima de la inflación es el del gasoil. Mira vos, el gasoil aumentó un 83% hasta octubre, que implica un 6,3% mensual y está ahí a la par de la inflación. En cambio, por ejemplo, la nafta premium aumentó un 70%, que está por debajo de la inflación, y en el caso de la nafta super subió un 60%, hasta octubre casi 17 puntos por debajo de la inflación. Claro, esto es lo que te dicen, ¿no? Aquello del sector, che, tenemos los precios retrasados. En el caso de la nafta, no en el gasoil. En la nafta. También hay que poner en discusión, no necesariamente los combustibles tienen que subir a la par de la inflación general, porque son distintos los esquemas, ¿no? Hay que ver si necesariamente tienen que ser así. En la negociación consiguieron al menos 3 beneficios las petroleras. Nosotros mandamos a Mechi a negociar y no conseguimos todos los beneficios. No, a lo sumo uno. A lo sumo uno. Una postergación del aumento del impuesto a los combustibles, el acceso a divisas para las importaciones, los dólares. Sí. Y además las firmas reclamaron que el Estado les salde la deuda por la exención a los impuestos a las importaciones que otorgó el gobierno ante el desabastecimiento a principio de año. También piden que les salden esa deuda. Bueno, por un lado el acuerdo y por el otro las empresas que impusieron condiciones. Habrá que ver si esto... Fue una negociación, digamos. Se sentaron, el gobierno le planteó, necesito tener controlados los aumentos que van a tener y las empresas dijeron, necesitamos esto. Está bien, exactamente. Bueno, habrá que ver de acá en marzo, hasta marzo, cuál es el impacto final de estas medidas para saber la efectividad. Recordemos que el gobierno prevé que baje, no que baje, sino que se desacelere la inflación, sí, un punto cada 2 meses y que en abril tengamos entre un 3 y un 4%. Bueno, si logra esa meta el gobierno, habrá sido exitoso. Sí. Si no lo logra, veremos qué sanciones o qué medidas se van a ejecutar para quienes han incumplido el acuerdo. Gracias, Pablo. A ustedes.